Buenas noches, amigos y amigas. Tenemos nuevos suscriptores. Muchas gracias por creer en nosotros. Y Lolbe va a dar unos saludos antes de comenzar la clase sobre el tiempo futuro en maya. Bueno, hoy es momentito de los saludos. Vamos a empezar por Rich Hill. Un saludito para ti, muchas gracias por ser nuevo miembro de nuestro canal. Seguimos con Gaby Martínez. Muchas gracias por suscribirte. Espero y sigas aprendiendo maya con nosotros. Muy bien. Entonces, Lolbe, ayer aprendimos sobre el tiempo presente. Hoy, ¿qué tiempo vamos a aprender? Futuro. Muy bien. También tenemos que decir que en la lengua maya no lo decimos como un presente. A ver, conjuga el tiempo presente. No es así. Tenemos aspectos. Y ayer vimos aspectos como Espera. Allá. tan Ay, confundí. y su. Es lo que vimos ayer. Entonces, hoy vamos a hablar de este tiempo futuro, pero tenemos aspectos del tiempo futuro. Y el primero es yang. ¿Cómo? ¿Bishi Lolbe? ¿Bishi? ¿Cómo? Ya. Yang. Ah, Después tenemos tak. Y por último tenemos kabet. Aquí voy a describir cómo se llaman estos, porque ayer también explicamos cómo se llaman. Estamos usando pocos aspectos porque queremos que ustedes aprendan mucho más fácil, con menos cosas para que ustedes puedan hacer mucho más después. Entonces, yan es un compulsivo. También yo le llamo como algo que es un compromiso personal que hacemos. Tak es desiderativo. Y por último, un obligativo. Eso quiere decir que cuando yo digo yan, voy a usar una palabra en español que quiere decir, voy a borrar esto de acá para que podamos escribir aquí a un costado y lo tengo que secar, ¿no? Para que no tengamos problemas. Aquí debo decir voy, debo usar esta palabra voy, vas. Aquí quiero o deseo. Y aquí es debo porque es obligativo. Entonces tenemos en maya, en español, y lo que o el nombre de este tipo de aspectos. Eso quiere decir que si voy a usar una frase verbal, aquí tenemos el formato de la clase anterior que usamos con el tiempo presente. ¿Está bien, Lolbe? ¿Vas aprendiendo? Y si digo voy a comer en mi casa, yan. Entonces debo usar yan, in hanal, Timwotoch. Muy bien, excelente, Lolbe. Estás aprendiendo, también ustedes pueden estar aprendiendo. Y si quiero decir, quiero comer rápido, ¿cómo debo decirlo? Tak, in hanal, sebaan. Si quiero decir, debo
comer todos los días? Kabet in Hanar Samsamar. Esta bul es frijol y lo usamos ayer para decir que si tú comes, entonces aquí estamos usando verbos que son sin objeto directo. Quiere decir de que se llaman intransitivos. Lo vimos en la clase de verbos que tenemos también en el canal. Así que si quieren ver esa diferencia entre verbos con objeto y verbos sin objeto, está ahí en el canal. Eso quiere decir que si yo quiero decir qué voy a comer, qué quiero comer y qué debo comer, tengo que decir tak in ma, es hantik. Es lo mismo, nada más que la diferencia que el verbo debe tener un objeto. Entonces, si digo buul, que es frijol, voy a comer frijol en mi casa. Si quiero decir quiero comer carne, hantik, y carne es bak. ¿Y cómo lo voy a comer? Se van, rápido, es el modo. Kabet in hantik, ¿qué debo comer? Carne. Puede ser carne. Algunas personas, como lo ve, no les gusta mucho la carne. Prefiere limón. Pero le decimos kabet a hantik bak. Samsamar, todos los días. Entonces el kabet es obligativo y tenemos el desiderativo y el compulsivo. Aquí usamos voy, aquí usamos quiero o también podemos decir deseo. Y por último, obligativo, que es debo. Entonces tenemos aquí los verbos transitivos con un objeto como bul, en este caso, bak, y volvimos a poner bak acá. Y recordemos que el complemento puede ser de lugar, de modo y también de tiempo específico. ¿Tienes preguntas, Norbert? Muy bien, entonces vamos a despedirnos de nuestros amigos y les avisamos que nos falta el pasado, nos falta listas de verbos, nos falta también otros aspectos y asuntos con los verbos. Nos vemos muy pronto. Bueno, se me olvidó decir una cosita en el momento de los saludos. Y es que si quieren un saludo de nuestra parte, coméntenlo o suscríbanse. No olviden activar la campanita. Después de suscribirse, compártelo con sus amigos para que se suscriban y sigamos en una familia muy grande. Tenemos 167 suscriptores y queremos llegar a los 200. 200. Muchas gracias.